Marketing Psi, para psicólogos. Autor: Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Profesor, ensayista. Preliminares. Corría el 2005 cuando recordé la frase de Lacan que decía más o menos así: crear demandas a partir de la oferta, en relación al sujeto, su síntoma y sus producciones. Del otro lado, nosotros, los profesionales y nuestro campo laboral profesional que, a pesar de que muchos no desean considerar el término mercado como parte de su trabajo, es un real, así como la diversidad de teorías, prácticas, propuestas y ámbitos de posibilidades para la inserción de todo profesional. Por lo mismo, recomiendo seminarios, cursos y hasta cátedras para que el profesional de la psicología conozca sus ámbitos de incumbencias y pueda aplicar los instrumentos del Marketing Psi a los fines de su carrera profesional. Cumplí entonces la tarea de crear un nuevo campo de práctica y de estudios para los futuros psicólogos, así como de instrumento de optimización de su práctica para todos los colegas. Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Argentina. Introducción. La historia de J. J. Es un estudiante de la licenciado en psicología de una universidad conocida. Se encuentra a punto de recibir como profesional. Para él constituye un momento difícil por varios motivos. La primera es que llegar a completar una carrera constituye una coyuntura difícil desde lo psicológico porque el momento conmueve toda su subjetividad. Por otra parte, aparecen en J la fantasía de llegar a ser alguien, de concluirse como individuo, de totalizar un objetivo a rato anhelado. Pero también fantasías de no estar totalmente formado, apto para la profesión en cuestión. J. Se ha imaginado a sí mismo como un psicólogo, en su propio consultorio, con sus pacientes haciendo cola, esperando ser atendidos. Pero también ha escuchado en el transcurso de la carrera que llegar a poseer una clientela suficiente lleva tiempo. También respecto de la salida laboral del psicólogo en la sociedad, sobre lo difícil que resulta triunfar en un mercado donde los sujetos padecen diversos males, aunque acuden en menor medida al profesional de la vida psíquica. J. Se imagina inserto en la sociedad como profesional de la psicología, aunque le preocupa el cómo, es decir, cómo lograr encontrar trabajo en una sociedad competitiva, donde triunfa los más aptos desde el punto de vista profesional, aunque también triunfan los que poseen un capital social, conocidos, o red social que le permiten llegar a entrarse de las oportunidades de trabajo y estar en el momento justo. Lo claro para J es que llegar a poseer su propio consultorio va a resultar difícil, y más aún llegar a ser un personaje renombrado en el mundo, sí. Piensa que posee la motivación suficiente para llegar a ser alguien, aunque le invade una sensación de inseguridad y cierto grado de impotencia a vislumbrar que no posee un camino o posibilidades claras, oportunidades para insertarse como psicólogo. Lo que sí tiene en claro es que va a poseer pacientes en un consultorio y hasta dialogados con sus compañeras sobre la posibilidad de alquilar un consultorio entre 4 para abaratar los costos. También le gusta enseñar, escribir temáticas sobre psicología y expresar sus nuevas habilidades para ayudar a una humanidad en crisis. Pero J sabe muy bien que, lo que le hace falta es un marketing para psicólogos, o mejor dicho, el estudio del mercado laboral del psicólogo, tanto del profesional consagrado como de los nuevos que emergen de la universidad y se encuentran sin una guía clara de los pasos a seguir en el mundo de la psicología. Por ello, para hacer honor a J, el presente, Marketing para Psicólogos, podrá servir de una guía útil para el nuevo licenciado en psicología, para el psicoanalista e incluso el psiquiatra, quienes necesitan de referencias claras para insertarse en un mercado laboral competitivo y difícil. ¿De qué trabajamos los psicólogos? Desde una mirada panorámica, nuestro trabajo se centra en actividades vinculadas a la promoción de la salud mental, la terapia y la investigación, entre otros. Para refrescar nuestra memoria a largo plazo. Estudiar y explorar el hecho psicológico en las distintas etapas evolutivas del sujeto, abarcando los aspectos normales y anormales. Orientación y asesoramiento psicológico tendientes a la promoción de la salud y la prevención de sus alteraciones. Diagnóstico, pronóstico y seguimiento psicológico. Tratamientos psicoterapéuticos de acuerdo con diferentes modelos teóricos, específicamente psicológicos. Construcción y desarrollo de métodos, técnicas e instrumentos psicológicos. Estudio e investigación en las distintas áreas y campos de la psicología. Estudiar, orientar y esclarecer los conflictos interpersonales e intergrupales en el contexto de la estructura y dinámica de las instituciones. Estudiar, orientar y asesorar sobre motivaciones y actitudes en el medio social y comunitario. Diagnosticar, asistir, orientar y asesorar en todo lo concerniente a los aspectos psicológicos del quehacer educacional, la estructura y la dinámica de las instituciones educativas y el medio social en que éste se desarrolla. Orientación vocacional y ocupacional. Realizar evaluaciones que permitan conocer las características psicológicas del sujeto a los fines de la selección, distribución y desarrollo de las personas que trabajan.
Realizar estudios y acciones de promoción y prevención tendientes a crear las condiciones más favorables para la adecuación recíproca trabajo-ser humano. Detección de las causas psicológicas de accidentes de trabajo, asesorar y prevenir problemáticas laborales. Asesoramiento y asistencia psicológica en instituciones de derecho público, pericias, rehabilitación del penado, tutelado, liberado y sus familiares. Asesoramiento y asistencia psicológica en el ámbito del derecho privado, adopción, tenencia de hijos, discernimiento de tutela, guardas, separación y situaciones derivadas del derecho de familia. Realizar acciones tendientes a promover la vigencia de los derechos humanos y efectuar estudios, asesorar y operar sobre las repercusiones psicológicas derivadas de la violación de los mismos. Planificación, ejecución y evaluación de planes y programas de salud y acción social. Asesoramiento, desde la perspectiva psicológica, en la elaboración de normas jurídicas relacionadas con las distintas áreas y campos de la psicología. Pensamiento convergente y divergente. Podemos asegurar que existen básicamente dos tipos de psicólogos, a saber, el psicólogo de pensamiento convergente, cuya característica es el conformismo en todas las esferas de la vida, desde una carrera conformista, con un rol receptivo y dependiente respecto de los grandes de la psicología, hasta un pensamiento crítico poco desarrollado. Es decir, observa, repite teorías o modelos de terapia, sin posibilidad de innovar. Se adecua a su rol y los clichés consagrados o modelos estereotipados de psicólogos sin mayores problemas. Por otra parte, los psicólogos divergentes se caracterizan por la capacidad para innovar, realizar preguntas, investigar, escribir, proponer nuevos métodos, teorías o procedimientos, logrando cambios en las diversas esferas de intervención del profesional de la psicología. Desde la propuesta del marketing psi, podemos decir que debemos inclinarnos hacia este último tipo de psicólogo, porque constituye el modelo de sujeto que logra transformar las formas de goces de su época. Marketing psi. ¿Por qué hablamos de un marketing psi para psicólogos cuando la mayoría de los profesionales de la salud mental tienden a expresar un pensamiento crítico contra el consumismo y el marketing orientado al mercado y la venta masiva? Podemos responder en principio que el marketing no refiere solo a los productos muy difundidos como un celular, una computadora, etc., sino a otras formas de la actividad económica como es el servicio. Existe un marketing del servicio como ocurre con otros profesionales, como el marketing para contadores, entre otros. Pero primero intentemos definir el concepto de marketing. Podemos decir que la palabra marketing alude a las posibilidades de brindar un servicio o de comercializar un producto determinado. El marketing o comercialización busca esclarecer sobre las posibilidades de servicio de un profesional determinado. En este sentido, el licenciado en psicología carece de una guía estimativa o marketing sobre su campo laboral para insertarse como profesional. Por ello, conocer las demandas o necesidades de terapia o tratamiento constituye un objetivo primordial para el joven profesional. Conocer el sector social con mayor demanda o con conflictos psicológicos negados o aceptados como síntoma, constituye el foco principal del marketing relacional del psicólogo. Decimos, marketing relacional, o marketing psi, porque el psicólogo posee sus propios clientes, quienes acusan síntomas y demandas de tratamientos que expresan en forma explícita o a veces en forma de síntomas que en sí mismas constituyen una demanda de curación o tratamiento. Decimos, relacional, porque el psicólogo trata de las relaciones humanas, del sujeto y sus problemáticas, de los grupos insertos en una empresa, de los grupos escolares, de las instituciones como una escuela, una cárcel, una comunidad terapéutica, la familia, etc. El término relacional alude al campo de intervención del licenciado en psicología y el estudio de dicho campo como posibilidad laboral constituye la razón de ser del marketing relacional para psicólogos. Un concepto importante en el mundo del marketing relacional o de servicio es el de cliente. Constituye una palabra que para los profesionales del mundo psi alude al consumismo, al hedonismo consumista y narcisista, aunque su análogo en el mundo PSI con acento agudo es el de paciente o analizando. Por ello, determinar quién es, cuánto, por qué, dónde y cómo acceder a los analizando o pacientes, constituye el objetivo profesional más inmediato de todo psicólogo. Por más que el psicólogo esté en contra del orden social alienante, consumista y de explotación del hombre por el hombre, su misión le obliga a estudiar la naturaleza de su rol como servicio a la sociedad. El psicólogo brinda un servicio y ello implica un mercado donde se encuentran los clientes o pacientes. Por lo tanto, debe ser paciente y buscar esclarecerse respecto de los distintos segmentos sociales que requieren de tratamiento, prevención u orientación en materia de terapia. En conclusión, el cliente o paciente en psicología es quien consume el servicio del profesional de la psicología. En este sentido, el servicio no constituye algo cuantitativo sino cualitativo, algo que se relaciona con las relaciones humanas, con los efectos de la palabra y el obrar el psicólogo.
Para proceder a brindar el servicio denominado terapia, el psicólogo debe determinar las características de sus potenciales clientes, quiénes, dónde, cuándo, cómo, cuánto, y por qué. Mejor dicho, debe segmentar a sus potenciales pacientes según clase social, nivel socioeconómico, estilo de vida y posibilidades de inversión en una terapia, tipos de personalidades, síntomas típicos, imaginario social, entre otros. Con esto, cumple con uno de los imperativos del marketing relacional para psicólogos, que es la adecuación del propio rol a las demandas conscientes e inconscientes del cliente o futuro paciente. Para decirlo de otra manera, el profesional de la vida psíquica debe estudiar las necesidades y demandas del cliente tanto como sus expectativas respecto de la terapia y sus resultados. No debe olvidar que los futuros pacientes se encuentran insertos en un imaginario social donde existen juicios de valores sobre la terapia, el rol del psicólogo, el psicoanalista, y las diferentes opciones o métodos terapéuticos. Podemos afirmar que el psicólogo debe buscar también un servicio de calidad, lo cual requiere necesariamente una investigación de mercado, para poder segmentar los clientes potenciales de acuerdo con sus síntomas típicos, nivel cultural y juicios valorativos sobre la terapia, sus expectativas y posibilidades de cambios, etc. ¿Por qué resulta necesario que el psicólogo realice un estudio detallado de la sociedad, las clases sociales, los distintos segmentos potenciales que requieren tratamientos, según un cálculo de la demanda explícita o consciente y la demanda implícita o inconscientes? Porque su objetivo radica en la inserción laboral en un mercado competitivo y por otro, la posibilidad de obtener éxito y desarrollo profesional, tanto como la posibilidad de brindar un servicio de calidad, con inteligencia, eficacia terapéutica, mejorar la calidad de vida de sus pacientes, obtener mayor confianza en sí mismo como joven profesional, progreso profesional y lograr influencia social, innovación y mejora de la psicología como campo a la vez teórico y práctico, terapéutico. Otro concepto importante en marketing relacional del psicólogo es el de demanda. Tomamos a la demanda no en el sentido de desear un producto de parte del cliente para llenar los pedidos del deseo. Por el contrario, se toma a la demanda en su doble aspecto, a saber, en su aspecto consciente como cuando alguien toma conciencia de su enfermedad y solicita la intervención del profesional. Esto sucede más a menudo en las clases sociales más pudientes como en la clase media. En este sector, existe una cultura psicológica, o conocimientos y conciencia sobre el nivel psicológico y los individuos acuden a la terapia porque toman conciencia de la enfermedad y su necesidad de resolución. Por otra parte, no podemos esperar una demanda masiva en la clase baja porque, debido al pensamiento mágico y la ignorancia, se suele acudir a los curanderos, Gauchito Gil, etc. O al psiquiatra porque, medica, según la creencia corriente. B. El otro aspecto de la demanda es la que alude a la naturaleza del síntoma y su vinculación con el deseo inconsciente del sujeto que demanda un otro autorizado desde el saber. Es la demanda inconsciente o implícita y ella debe ser deducida de acuerdo a la situación de la sociedad, los conflictos o crisis subjetivas más recurrentes, y esto según los diversos sectores de la sociedad o incluso la aldea global. De esta manera, los individuos pueden ser conscientes de sus padecimientos y demandar un tratamiento psicológico según sus posibilidades o no tener conciencia alguna de su enfermedad y demandar en forma inconsciente. En este último caso, el psicólogo debe salir al mercado a través de la famosa publicidad, para poder lograr el paso de la negación de la enfermedad a la toma de conciencia de la necesidad de asistencia al profesional. ¿Cómo podemos investigar nuestro mercado de potenciales pacientes? La investigación del mercado PSI responde a la pregunta, ¿quiénes son mis futuros pacientes? Es el momento de estudiar el mercado para detectar las motivaciones, necesidades o demandas psicológicas de la gente. Es el capítulo denominado, investigación de mercado, lo cual constituye uno de los momentos más importantes para el inicio de una carrera profesional exitosa. Recuerde las ideas sobre la motivación humana. El marketing o posibilidades de comercialización es la pregunta por las motivaciones de la gente en términos de necesidades de terapia, educación, orientación o asesoramiento. Su carrera profesional naciente o en marcha, requerirá de este momento de estudio del mercado, so pena de ignorar las verdaderas demandas y necesidades de las personas. En este momento, deberá preguntarse sobre la edad, el sexo, estado civil, procedencia de clase, nivel de ingreso, posibilidades de inversión en materia de salud mental, aspiraciones, de sus futuros pacientes. Las demandas inconscientes y conscientes deducidas a las patologías actuales, gracias a los medios, diarios, revistas especializadas, internet, etc. Es decir, lo que actualmente demandan. Orientación familiar, terapia de pareja, terapia breve, grupal, grupos de autoayuda, curso de programación mental, etc. Las motivaciones potenciales o demandas conscientes que usted puede generar a través de la publicidad. La cantidad de pacientes estimados como disponibles, diferencia entre lo ideal y lo real.
sobre su nivel de aspiración, nivel de cultura psicológica, autoconcepto o imagen de sí o de cada uno. Además, debe poner especial mira en la competencia, si lo hubiere, porque le puede brindar información sobre tipos de terapias que se utilizan actualmente, precios, forma publicitaria que utilizan, si poseen promociones tipo, la primera entrevista es gratis, etc. Recuerde, las motivaciones o demandas de terapia, asesoramiento u orientación en materia de análisis pueden aumentar a través de la propaganda y la publicidad de su estilo de tratamiento innovador, psicoanálisis breve, terapia cognitiva, etc. Para obtener información, recuerde las publicaciones de los colegios de psicólogos, editoriales, revistas electrónicas, de diversas instituciones de salud, tanto como de las revistas como Actualidad Psicológica, u otras. Hoy en día, un profesional de la psicología que se autodenomine actualizado, no puede ignorar las publicaciones universitarias, Internet, diversas instituciones, APA, AMP, EOL, etc., tanto como la de los medios más consagrados. A propósito, podemos enumerar algunos principios del marketing PSI para que usted pueda promocionar su especialidad en forma más óptima. Recuerde que solo, es más difícil de lograr oportunidades de trabajo. Por ello, las alianzas entre colegas lleva a mejores puertos. Siempre el otro podrá conocer alguna oportunidades que usted ignore por encontrarse investigando, enfrascado en su vida familiar o estudiando algún paradigma psicológico complejo, lacanismo, Dolto, Paul Lagnier, etc. Es imprescindible que su inserción laboral, su posicionamiento profesional y desarrollo personal considere el marketing como medio de logros más reales, es decir, debe considerar los aportes del marketing PSI como algo inteligente y eficaz. Debe considerar que existen competidores en el mercado y que su posicionamiento estratégico debe fundamentarse en un buen estudio de mercado y una campaña publicitaria para lograr un lugar en el imaginario, enfocado como potenciales clientes. Debe recordar que el marketing obliga a segmentar a sus futuros pacientes según aspectos demográficos por sexo, edad, nivel de cultura PSI con acento agudo, etc. Por sectores o clases sociales, clase alta, media o baja, por el nivel económico, posibilidades de pago, el precio adecuado a cada paciente según sus expectativas de clase, cobrar poco a alguien que provenga del establishment puede llevar a contrasentidos transferenciales, por el tipo de síntomas y tipos de terapias adecuadas, etc. Todo ello dependerá también de la adscripción teórica del psicólogo, lo que obliga a respetar el paradigma propio de cada uno. Mejor dicho, como en terapia breve, resulta conveniente la focalización de los pacientes según síntomas, edad, nivel económico, estilo de vida, etc. Lo que vuelve eficaz al estudio de mercado es la focalización de los sujetos, grupos o instituciones. Recuerde que debe conocer a fondo a sus potenciales pacientes, focalización de los clientes potenciales, es imposible abarcar mucho y brindar un servicio óptimo. El marketing positivo del psicólogo es un marketing focalizado, y con una estrategia de inserción y actuación profesional, lo que lo obliga a agudizar el estudio del imaginario social de los mismos, a poseer una percepción y pensamiento de sociólogo, para poder captar sus costumbres, valores, expectativas de vidas, códigos de comunicación, concepción sobre la psicología, porcentaje de sujetos que acuden a terapia, estimativa, tipos de síntomas típicos, nivel intelectual, etc. Para lo anterior, requerirá de informaciones concretas como el producto de una encuesta realizado por el INDEC, Colegio de Psicólogos, el CONICET, universidades, diarios locales y nacionales, Internet, etc. Por otra parte, al poseer informaciones objetivas, gracias a encuestas, sondeos, entrevistas, casuística, etc., podrá deducir hipótesis cualitativas respecto de las necesidades de terapia del sector social focalizado gracias a la segmentación. Como profesional de la vida psíquica, debe considerar el imaginario social y el marketing para psicólogos, requisitos imprescindibles para el éxito profesional. Conocer a los futuros pacientes en su conducta, pensamiento y síntomas típicos, imaginario social, y enfocar la publicidad hacia los mismos para despertar lo que Lacan denominaba, originar la demanda a partir de la oferta, constituye una actitud imprescindible para el éxito profesional. Recuerde que de toda la masa, informe, de informaciones cuantitativas o cualitativas que reciba de su segmento social potencial de pacientes debe extraer el tipo de demanda consciente e inconsciente vehiculizada a través del discurso de los sujetos. A su vez, le permitirá deducir el tipo de síntomas prevalentes tanto como el tipo de terapia correspondiente. Cuando en psicología decimos, malestar en la cultura, o, nuevos síntomas, etc., estamos realizando una deducción de múltiples indicadores como es el caso de la bulimia y anorexia, prevalente en los adolescentes. Recuerde que puede realizar telemarketing a través de Internet, lo que hoy en día se constituye en el paradigma dominante. Navegar, informarse, deducir, pensar,
diseñar nuevas estrategias, proponer nuevos proyectos, pueden ser directrices útiles para el éxito profesional. El psicólogo es el primero de los profesionales que debe asumir los grandes cambios en la globalización, debe codificar los nuevos síntomas, y delinear nuevas propuestas, nuevas estrategias para no tomar como obstáculos los nuevos cambios. Recuerde que el perfil que usted transmita a sus potenciales clientes busca que acudan a la terapia y que posteriormente vuelvan a la terapia, e incluso recomienden sus servicios. Por ello, debe pensar en una promoción realista, acorde con las demandas psicológicas de la gente. La publicidad debe llegar al inconsciente de sus futuros clientes gracias a sugerencias profesionales que respeten las idiosincrasias de la gente. Debe tomar como aspecto de su rol el hacer marketing psi, puesto que la psicología brinda instrumentos conceptuales como la psicología social y sus métodos de estudio y observación, el estudio de campo, escuelas, empresas, familias, etc. La clínica como situación experimental, sociometría, etc. Estudios de opinión pública, estudio de la propaganda y publicidad, etc. Mejor dicho, desde un enfoque estratégico y posicionándose como estratega, moviliza un panóptico perceptivo para captar y deducir consecuencias vinculadas al campo profesional en cuestión. Las posibilidades profesionales del psicólogo. A continuación iremos enumerando las diferentes opciones o posibilidades laborales del profesional de la psicología. La atención en consultorios privados. Desde una inserción profesional ya clásico, el alquiler y habilitación de un consultorio privado resulta provechosa para la inserción rápida del joven profesional. En las publicaciones psicológicas más consagradas como Actualidad Psicológica, Letra Vivas, o en las publicaciones de los colegios de psicólogos de cada región, podrá encontrar las diversas opciones para alquilar un consultorio. Atención psicológica en hospitales estatales. Comúnmente, los psicólogos imaginamos el hospital y el consultorio privado como los lugares paradigmáticos de atención a los pacientes. Para lograr un puesto en el hospital, es sabido que se debe realizar los trámites pertinentes en el Ministerio de Salud y prepararse para el examen correspondiente. En este sentido, los colegios de psicólogos brindan información respecto de los trámites y evaluaciones correspondientes. La atención en los centros comunitarios barriales. Tales centros comunitarios funcionan en los barrios te ofrecen consultorios al psicólogo. En forma interdisciplinaria, los demás profesionales derivan pacientes al psicólogo y tales centros de atención se erigen como positivos centros de inserción laboral para el psicólogo. Son abundantes en los distritos y el psicólogo debe presentar su currículum vitae para esperar la demanda de cargos. Publicar un periódico, sí. Constituye una opción muy gratificante para aquellos profesionales acostumbrados a escribir artículos psicológicos orientados hacia el mundo profesional, familiar, escolar y social. La parte redituable son la publicidad de diversas instituciones, kioscos, negocios, profesionales varios, etc. Se puede contratar un asistente para que se encargue de la publicidad, tipeo, trámites, etc. Puede ser un periódico orientado hacia el gran B.S.A.S. y el interior, con un formato inteligente y posmoderno. El nombre del periódico debe ser acorde con el destinatario y la inspiración del profesional. Publicar una revista electrónica. Hoy en día, todo profesional actualizado puede poseer su propia revista electrónica en la web. Constituye un medio de divulgación de las propias capacidades, del tipo de terapia que se ofrecen, las orientaciones y asesoramientos a empresas, familias y organizaciones. Es bueno conformar un equipo de trabajo para los distintos artículos de la revista. Los réditos a través de la publicidad saltan a la vista y sirve como publicidad para el equipo terapéutico, la institución, sí, o el consultorio individual. Los temas, entre muchas otras, pueden versar sobre los siguientes contenidos psicológicos. La comunicación humana, la familia, la pareja, paternidad, maternidad, embarazo, parto y puerperio, feminidad, masculinidad, la personalidad, la identidad, los afectos, el amor, el divorcio y los hijos, la agresividad, la guerra y la paz, el cerebro humano, los grupos humanos, la violencia en los medios, prevención de la violencia, los hijos, relación padre-hijo, psicología cultural, sexualidad humana, las edades de la vida, psicología educacional, la identidad étnica, psicología del deporte, psicología del trabajo. Psicología de empresa, comportamiento antisocial y prosocial, psicología del niño, la adolescencia, la adultez, los conflictos humanos, el desarrollo moral, psicópatas y delincuentes, psicología comunitaria, barrial, los medios como, escuela, educación informal, familia y escuela, alteraciones de la personalidad, bulimia, anorexia y obesidad, dificultad escolar, fracaso escolar, crisis de la pareja actual, los cuidados de los hijos, relación madre-hijo, la creatividad, la inteligencia, los complejos y la timidez. Drogodependencia, psicología de la vejez,
formas de psicoterapia, los chicos de la calle, dinámica psicológica en la cárcel, hospital, empresa, escuela, sociedad de fomentos, clubes, hospitales, etc., pensamiento, percepción y memoria, relaciones humanas en la empresa, psicología de la publicidad, psicología social, el psicólogo y la selección de personal en la empresa, poder, autoridad y liderazgo, la comunicación en los grupos, la identidad nacional, memoria colectiva, psicología comercial o estudio del marketing, marketing para publicidad. Rol de la sexualidad en el desarrollo psicológico, influencia de los medios en la psiquis, psicología del arte, psicología de la religión, feminismo y machismo, psicología de la moda, psicosomática, prejuicio y discriminación, psicología de los valores, mentalidad y cultura psicológica, motivación y derechos humanos, psicología de los derechos humanos, hogares de niños, la salud mental en la Argentina, crisis social y salud mental, cultura corporal y cultura psicológica, psicomotricidad, el lenguaje humano. Socialización primaria y secundaria, el valor de la psicología en la sociedad, quiénes van al psicólogo y por qué, clase social y nivel mental, inteligencia femenina y masculina, sueños, fantasías e imaginación, la personalidad autoritaria, las carencias afectivas, la mujer argentina, la madurez, los conflictos entre hermanos, el desarrollo psicomotor, la crianza de los hijos. Premios o castigos, el niño y el jardín de infantes, el niño y la escuela, valor simbólico de la figura de los profesores, juegos y juguetes. Sexualidad adolescente, la amistad, sexo y amor, la batalla de los sexos, sexualidad masculina y femenina, disfunciones sexuales más comunes, psicología y sexología, individuo y sociedad, los tabúes sociales, el estrés, conformismo y obediencia, arte y psicopatología, psicología política, la elección del trabajo y la profesión, el mundo laboral, la psicología en Internet, la familia a través del tiempo, trastornos psicológicos comunes en la infancia, el yo paranoico, sociedades locas, cómo surge la enfermedad mental. Psicología industrial, psicología de los líderes, religioso, político, organizacional, etc., las relaciones humanas en la empresa, psicología de los militares, psicología de las clases dominantes, estudio psicológico de grandes personalidades de la historia, adolescencia en diversas culturas, la familia en diversas culturas, influencia de la crisis social sobre la subjetividad, adolescencia y familia en una sociedad en crisis, la padres y la sexualidad infantil, la familia como escuela, escuela para padres. Son necesarias, el desarrollo de la inteligencia, los niños infra y superdotados, el divorcio y sus consecuencias, los medios y la manipulación mental, psicología de las organizaciones, la psicología y la prevención de la violencia, la investigación en psicología, la construcción perceptual del mundo, cultura y percepción, cultura y aprendizajes, la memoria múltiple, pensamiento y razonamiento, inteligencia artificial y humana, psicología animal, comunicación animal, conocimiento psicológico y proyecto de vida. Identidad e influencia de los medios, estadios del desarrollo ético, el valor de la psicología en la educación, el analfabetismo psicológico, como daño a la identidad de la población, daño psíquico, educación tecnocrática y humanista, psicología de la solidaridad, psicología de los derechos del niño, estudios psicológicos y científicos de los valores éticos, la ética y la moral como conducta, el niño en la cultura postmoderna, maltrato psicológico, infancias en riesgos, la salud mental del niño, historia del pensamiento humano. Dificultades de aprendizajes en niños y adolescentes, efectos psicológicos de la guerra, la comunicación en los grupos, conflicto, negociación y comportamiento intergrupal, la cultura organizacional, el estrés laboral, comunicación masculina y femenina, prejuicios y diferencias interculturales, los valores, la lealtad y la conducta ética, familias en riesgos, adopción, efectos de la privación materna y paterna, los valores culturales, incidencia sobre la personalidad, valores y grupos sociales, cultura grupal. La construcción psicológica y social de la identidad, la personalidad en el mundo de hoy, prevención de los trastornos de la personalidad, programas de salud mental barrial, prevención de los trastornos de la personalidad, enamoramiento, pareja y amor en distintas culturas, los hijos, la importancia de los primeros años, actitudes y creencias en los grupos humanos, prejuicios y estereotipos sociales, aprendizaje humano y memoria, la psicología en la Argentina, violencia, agresión y personalidad, los medios. Los mitos, las exigencias sociales y su influencia en la formación familiar actual, psiquismo en los animales, violencia familiar, trastornos psicológicos en el trabajo, lectura y resumen de textos de psicología, varios temas, los vínculos homosexuales, la muerte y sus significados psicológicos, etapas de la vida familiar. La familia postmoderna, la realidad para la psicología, las mujeres y el trabajo, la comunicación entre culturas, promoción de la salud mental, política en salud mental, desarrollo simbólico en el niño, juegos, fantasías, comunicación y lenguaje. Gaceta Regional.
Constituye una gacetilla personal o en equipo, orientado hacia el mercado profesional del psicólogo y puede publicarse por medios informáticos, Word u otros, y fotocopiados. Se diseñan las páginas, inserción de cuadros, publicidad, artículos, fotos, etc. Su objetivo es promocional, para que ciertos segmentos de la población tomen noticia del profesional y su equipo a través de artículos orientados hacia la educación de los hijos, la pareja, educación, familia, sociedad, etc. Debe ser de tiradas gratis porque el costo se debe deducir de la publicidad de otros profesionales y comercios. Escribir libros. Constituye una de las actividades más apasionantes del psicólogo. Por supuesto que no todos los profesionales comparten esta inclinación, aunque escribir un libro aumenta el estatus socioocupacional del profesional. Puede publicar sus libros a través de monography.com u otros, a través de editoriales regionales. Temáticas educacionales, laborales, sociopolíticas, culturales, terapéuticas, nuevas técnicas, resultados de investigaciones personales, etc. Pueden resultar interesantes en un mundo ávido de información. Abrir su propia página en Internet. Tener la propia página web aumenta grandemente el perfil socioprofesional de un psicólogo. Demuestra actualización, creatividad e inteligencia. En ella se pueden promocionar los tipos de terapias que se brindan, tipos de asesoramiento y orientación. Los propios artículos científicos sobre diversos campos de la psicología, libros escritos, gacetillas, periódicos, cursos online, terapia online, cursos en CDs, asesoramiento a empresas y escuelas, planes de terapias, etc. Junto con su foto y currículum vitae, reflejará un profesional comprometido con la causa de la salud mental. Escribir artículos psicológicos en diarios nacionales y regionales. Algunos diarios no poseen su sección de artículos psicológicos y hará falta presentar la propuesta a través de un mail, por teléfono, a través de un intermediario o conocido que oficie de influencia, en el medio en cuestión o en forma presencial a través de varias propuestas de artículos, presentados en forma sugerente, lo que le hará recordar al psicólogo sus clases de programación neurolingüística, o comunicación subliminal hipnótica. Aunque sepamos que los psicólogos intervienen en forma simbólica, el mundo nuestro de cada día funciona como un real, y como un mundo imaginario, lleno de matices. Publicar una revista sobre cultura general. Aunque los objetivos de vida de un psicólogo se concentren en la salud mental, los avatares de la vida puede que lo induzcan a buscar mejores réditos económicos, mayor promoción de su servicio o satisfacer anhelos personales vinculado con la publicación de una revista educativa, deportiva, política o cultural en general. Como su formación es polifacética, puede escribir artículos sobre educación, psicología del deporte, psicología del poder, costumbres, sociología, política, etc. El campo publicitario ofrece grandes dividendos económicos y el psicólogo puede concentrarse en escribir los artículos, compilar ideas, conectarse con otros profesionales como un sociólogo, psicopedagogos, etc. El costo de la revista será solventada por la publicidad de diversas instituciones de salud, comercial, etc. Realizar la compilación de diversos artículos psicológicos en un libro, lo cual requerirá la utilización del capital social o red de contactos profesionales del área de la psicología, para sugerir artículos sobre clínica psicológica, psicodiagnósticos, relaciones entre psicología y cultura, el rol del psicólogo según diferentes corrientes de la psicología, historia del psicoanálisis, etc. Puede constituir una opción intelectual y cultural que alimentará el perfil socioprofesional del psicólogo en un mundo competitivo y exigente. Un psicólogo que escribe libros, realiza compilaciones, etc. refleja inteligencia y capacidad para la terapia y otras actividades profesionales del psicólogo. Realizar conferencias psicológicas. Para psicólogos, psicopedagogos, docentes y comerciantes, las conferencias pueden consistir en temáticas comunes al mundo, PSI con acento agudo, tanto como sobre temas educativos como el fracaso escolar, problemas de conductas en educación, como mejorar la motivación estudiantil, dislexias, etc. En el caso de temáticas empresariales, la psicología de la venta, programación neurolingüística orientada hacia el campo empresarial, inteligencia emocional en la empresa, o temáticas vinculadas al factor humano en la empresa, pueden impactar y redundar en éxito profesional tanto como en el objetivo del marketing del psicólogo en el atinente al campo clínico. Escribir libros educativos. Hoy en día, los docentes se encuentran en un punto de imposibilidad para solucionar las problemáticas educativas que lo acucian. Desde el fracaso escolar, la violencia escolar, la relación escuela y medio, la sociedad posmoderna y los ideales educativos, el rol del profesor en una sociedad donde los referentes tambalean, las dificultades de comunicación en la relación docente-alumno, la inteligencia emocional aplicada a la educación,
las inteligencias múltiples de Gardner, el pensamiento complejo de Morin aplicada a la educación, el pensamiento múltiple vs el pensamiento único, la afectividad del docente, la caída de valores en una sociedad en crisis cultural. La calidad educativa y sus fundamentos psicológicos, el manejo de los conflictos en la escuela, la didáctica de la norma, educar con adolescentes, difíciles, y muchos otros temas, pueden ser objeto de una mirada psicológica que permita delinear procedimientos y sugerencias a los docentes para mejorar la función socializadora de la escuela. Realizar cursos en institutos, asociaciones, clubes y sociedades de fomentos, sobre temáticas familiares como la orientación en educación familiar, sexualidad infantil, la familia y la función de los padres, violencia familiar, el abuso sexual y sus consecuencias, la familia como escuela, proyecto de vida para adolescentes, inteligencia emocional aplicada a la educación familiar, PNL aplicada en la educación de los hijos, entre muchos otros temas. El campo orientado hacia la educación implica temas sobre constructivismo y educación, fundamentos psicológicos de la didáctica, psicología escolar, estilos de liderazgo docentes, los conflictos en el aula, psicología institucional, psicología del niño y del adolescente, inteligencias múltiples en el aula u orientado hacia educación especial, inteligencia emocional en la escuela, PNL en el aula, adolescencia difícil, trastornos de la personalidad en la escuela, el rol de los gabinetes psicopedagógicos en una sociedad en crisis de valores. La función del límite de la escuela, construcción de la inteligencia y su didáctica, modelos de clase según Piaget, Vygotsky o Ausubel, entre otros. Realizar un programa radial. En una FM barrial, online u otra de trascendencia nacional. Las temáticas dependerán del sector de mayor capacitación del psicólogo y las ganancias provienen sobre todo, de la publicidad. Por otra parte, permite la promoción del propio rol, impacta en forma directa en la familia, en el adolescente que escucha música, en el anciano solitario y en sujetos varios, etc. Como profesional del campo de la psicología, puede sugerir a las FM para formar un bloque psicológico en algún programa cultura, político o social, dando opiniones sobre problemáticas sociales actuales como la violencia juvenil, familiar, educación familiar, cambios en la familia, la pareja, estilos de crianza de los niños, escuela y familia, etc. Dictar conferencias en el interior. Puede promocionar las temáticas en los diarios nacionales, FM, diarios regionales o por Internet, a fin de que las instituciones educativas, de salud y empresariales lo contraten para dictar las conferencias sobre temáticas de salud mental, educación, psicología empresarial, etc. Cursos online. Puede dictar diversos cursos a través de Internet, para lo cual deberá realizar el trámite en la Dirección General de Escuelas y Cultura si los contenidos del curso se orientan hacia el sistema educativo. Los docentes realizan cursos cuando tales otorgan puntajes para la carrera docente, como el ejemplo de un curso sobre constructivismo y didáctica, que otorga 0.60 centésimo de puntos, que cada profesor va sumando junto a lo que los puntajes que le otorgan sus propios títulos, la antigüedad, etc. El marketing de tales cursos debe orientarse directamente hacia cada escuela y se pueden contratar promotores para el contacto directo con los docentes. Lo mismo podemos decir de los cursos orientados hacia el sector judicial o de salud, con sus correspondientes ministerios, donde se presentarán el proyecto de cada curso, la fundamentación, los contenidos, las estrategias didácticas, formas de evaluación, acreditación y promoción. Puede realizar un programa televisivo. En los cables distritales, formando una mesa de trabajo, secciones sobre temáticas varias, psicológicas, sociales, culturales, cotidianas, psicología de la mujer, del hombre, la adolescencia, educación, conflictos sociales, familiares, pareja, historias de vidas, sugerencias, consejos, decálogos, casuística, comentario de libros y revistas, etc. El objetivo del programa es de divulgación y educación en lo atinente a cuestiones de la psicología y por otro, la promoción de la terapia en los consultorios. Puede diseñar propuestas de charlas y conferencias para escuelas privadas de nivel secundario o terciario. Los institutos suelen promocionar su imagen institucional a través de charlas sobre adicción en la adolescencia, modelos de escuelas, el rol directivo en la posmodernidad, el rol docente, didáctica de las ciencias sociales, trabajar con adolescentes difíciles, familia y escuela, etc. El proyecto debe respetar los últimos avances en didáctica, como poseer un título sugerente, la fundamentación, los contenidos, las actividades, el tiempo, los textos a tratar, la dinámica del encuentro, quienes van a presentar al profesional. Entre otras, el profesional de la psicología debe entrevistarse con el director de la institución o con algún sujeto influyente de la misma para promocionar la propuesta. Se recomienda comenzar con charlas o conferencias ad honorem, para luego facturar en un segundo tiempo.
En el caso de los institutos terciarios de formación docente, se debe considerar que los destinatarios son futuros profesor que requieren una sólida formación psicopedagógica, conocimientos sobre el niño, los aspectos emocionales, las inteligencias múltiples, la inteligencia emocionales en la escuela, la enseñanza constructivista, los aportes de Lev Vygotsky, Ausubel, mnemotecnia y psicología cognitiva de la memoria, teoría de la comunicación en el aula, el psicoanálisis aplicado a la educación, fundamentos constructivistas de la evaluación, etc. Presentar el currículum en las aerolíneas puede resultar en oportunidades de trabajo desde el punto de vista clínico. Los casos de pasajeros con ataques de angustia o miedo ante el vuelo, fobia a los vuelos, enfocados desde el enfoque de terapia breve o desde la moderna técnica psicológica denominada PNL, o programación neurolingüística, puede llevar al futuro pasajero a la desensibilización sistemática de su miedo y a su extinción en pocos encuentros. Por ejemplo, con la PNL se invita al sujeto a relajarse, a imaginar secuencias de enfrentamiento y de sensibilización a la situación fobígena, hasta el cambio de enfoque y la extinción del miedo. Esto mismo se puede lograr con la técnica ericksoniana de la hipnosis. Todo depende de la creatividad y polivalencia heterodoxa del psicólogo. Puede presentar currículum en los hogares de niños, los hogares, Belén, etc. y entrar a formar parte del equipo profesional como voluntario, ad honorem, que, naturalmente es temporal, debido a que en cuanto surja un lugar los directores de la institución ya cuentan con un profesional que conoce la dinámica institución y sus problemáticas típicas. Puede utilizar un día de la semana para apadrinar a algún niño, dar charlas con los adolescentes, apoyo emocional, entre otros. Puede dictar cursos en iglesias y casas de la cultura. Los cursos estilo, escuela para padres, y otras temáticas orientadas hacia la familia y la educación, siempre son bien recibidos en las iglesias y casas de la cultura. Por otra parte, las iglesias se conectan con los institutos de enseñanzas privadas que pueden brindar cargos en docencia o en la municipalidad como el caso de las casas de la cultura. En las casas de la cultura, el trámite comienza por la municipalidad, que a su vez abre el panorama hacia los hospitales públicos, salas de atención primaria, programas de asistencias en drogodependencia, entre otros. Puede trabajar como orientador educacional, en los gabinetes de orientación escolar dependientes de la Dirección General de Escuelas y Culturas. El trámite comienza con las Secretaría de Inspección de cada distrito donde debe presentar los títulos y cursos para ser incluido en los listados oficiales o complementarios. Si es solo licenciado en psicología, le van a solicitar la capacitación docente, que lo puede realizar en los institutos de formación docente o la universidad. El trabajo consiste en la prevención, tratamiento y seguimiento de problemáticas como el fracaso escolar, violencia escolar y familiar, problemas en la relación docente-alumno, adicción, proyecto de vida, orientación vocacional, asesoramiento a los docentes sobre los aspectos psicopedagógicos, entre otros. Suelen solicitar un proyecto al equipo de orientación escolar consistente en los fundamentos de la misma, el diagnóstico institucional y áulico, las problemáticas detectadas, las propuestas de solución, actividades de promoción de salud mental en la escuela, y las formas de autoevaluación de la propia actividad. Junto con los gabinetes psicopedagógicos, se han creado en la provincia de Buenos Aires los equipos distritales de infancia y adolescencia y centros de orientación familiar, integrado por psicólogos, psicopedagogos y orientadores sociales, que constituyen equipos interdisciplinarios que intentan paliar los casos cada vez más numerosos de violencia escolar, intentos de suicidios, entre otros. Como profesional de la psicología puede proponer muchas otras opciones de atención de los diversos casos según su orientación teórica y práctica. Puede desempeñarse como psicólogo deportivo. En los clubes, con una propuesta orientada a optimizar el factor humano en las canchas, el tipo de liderazgo de los directores técnicos, la organización institucional, la motivación de rendimiento en los jugadores, los aspectos afectivos como la rivalidad, conflictos y soluciones orientados hacia un deporte con salud mental. En Internet posee abundante información sobre psicología del deporte, de clubes que poseen su propio psicólogo, estrategias de intervención, entre otros. El objetivo del psicólogo debe ser de asesoramiento, orientación y asistencia, con la propuesta de cada club con su psicólogo, para mejorar el deporte. Recuerde que no solo el fútbol requiere de los servicios de un psicólogo sino otros tipos de deportes, e incluso un gimnasio de nivel requerirá el asesoramiento para los aspectos psicológicos del deporte humano. En RRHH. En las grandes empresas, puede presentarse para trabajar en los departamentos de RRHH, donde la intervención se centra en los aspectos organizativos de la empresa, la motivación humana, planes de incentivo, comunicación empresarial, selección profesional, entrevistas, test, los conflictos intergrupales y grupales, cultura empresarial, entre otros.
Recuerde que el currículum vitae debe ser inteligente, con los progresos profesionales realizados, artículos realizados sobre el tema, cursos, etc. Trabajar en las consultoras. Las consultoras intervienen también para la búsqueda y selección profesional, donde el psicólogo puede trabajar en los procesos de selección a través de entrevistas, el psicodiagnóstico, entre otros. El proceso psicodiagnóstico consta de algunos pasos clásicos, aunque cambie de un profesional a otro. Por definición, implica la aplicación de un conjunto de test psicológicos o batería de test compuesto por A. Test de inteligencias, y B. Test de personalidad. Dentro de esta última tenemos el test gestáltico visomotor para detectar la madurez o insuficiencia visomotora. Consta de varias figuras geométricas para dibujar. Sigue el HTP casa, árbol, persona, que es un test para dibujar. Se suman el test de la familia, la pareja humana, el dibujo libre y la persona bajo la lluvia, entre otros. Como son test proyectivos, en ellas, el sujeto ubica sus problemáticas y características personales. Son útiles para la selección de personal, la clínica o en casos judiciales. A estos tests se suman las láminas del test de apercepción temática, TAT, el TRO test de relaciones objetales de Philipson, el desiderativo, el Rorschach, que son las láminas con manchas de tintas, en casos de niños el CATO test de apercepción infantil con figuras de animales. Dentro de los test de inteligencias, tenemos el Raven o test de matrices progresivas que son figuras incompletas a completar, el test de dominio, el Wechsler adulto, el WIS y el WIPSI infantil. Como primer paso, el psicólogo realiza una entrevista, luego los test gráficos, de inteligencias y por último las láminas, aunque el orden de aplicación dependerá del tipo de sujeto en cuestión. Cada test aporta indicadores parciales que una vez cotejadas, brindan una hipótesis provisional sobre el caso. Tales indicadores remiten a los cuadros, o estructuras de personalidad, neurosis, psicosis, perversión, retraso mental, personalidad límite, etc. Luego, el psicólogo elabora un informe psicológico, donde vuelca sus conclusiones y por último, realiza la devolución al sujeto, en forma concreta, clara y en un lenguaje sin tecnicismo. Servicio de asistencia a la comunidad, SAC, puede desempeñarse como prestador en los SAC o servicio de asistencia a la comunidad facilitada por los colegios de psicólogos. El SAC constituye un servicio para aquellas personas que no poseen recursos económicos y posibilidad de acceso a la atención psicológica. Los requisitos para ingresar como prestador en este servicio son: presentación del currículum vitae donde debe constar análisis personal indicando el psicólogo que lo atiende, antecedentes profesionales con los certificados correspondientes, inscripción en la caja de psicólogos, inscripción en el monotributo e ingreso bruto correspondiente. La inscripción se realiza en el Colegio de Psicólogo del Distrito 12. Servicio de asistencia a las instituciones SAI, constituye un servicio psicológico para las instituciones con el objetivo de promover y prevenir las patologías institucionales. El SAI constituye un servicio para escuelas, empresas, hospitales, entre otros. Los requisitos para los prestadores son: 1 año de antigüedad en la matrícula y 4 años de egresos académicos, matrículas al día, currículum vitae, certificado de ética, inscripción en el monotributo e ingresos brutos correspondientes, junto a una entrevista de admisión. La inscripción se realiza en el Colegio de Psicólogo del Distrito 12. El trabajo conjunto con las obras sociales. Es útil realizar el trámite por las obras sociales para la prestación a través de las mismas. El psicólogo debe diversificar su oferta de servicio para lograr un mercado profesional acorde con sus objetivos profesionales y de salud mental. En muchos distritos, la Dirección de Tránsitos instrumenta un equipo profesional de psicólogos para realizar el psicodiagnóstico a quienes deben acceder al permiso de conducir. Algunas clínicas o consultorios adyacentes a la Dirección de Tránsitos realizan la misma labor profesional. Por lo tanto, el psicólogo debe estar atento a las nuevas posibilidades e informarse sobre las diversas opciones laborales disponibles. El trabajo en las comunidades terapéuticas de su zona. Los centros de adicción y rehabilitación son abundantes en los diversos distritos. Muchos son privados y necesitan en forma permanente los servicios de un buen psicólogo. La tarea consiste en realizar un proyecto o programa de intervención con el enfoque de comunidades terapéuticas, terapia individual y grupal, talleres varios, recreaciones, etc. El psicólogo puede trabajar como coordinador, como terapeuta o como director de los proyectos. Por lo tanto, es imprescindible conocer las comunidades terapéuticas de su zona, presentar un currículum, e insistir con algunas propuestas útiles desde el punto de vista terapéutico. Las penitenciarías. Los servicios de un buen psicólogo son útiles en las penitenciarías y el profesional debe asesorarse respecto de los trámites para presentar currículum, propuestas y sugerencias para poder acceder a los puestos de las penitenciarías. Como docente en las penitenciarías.
El psicólogo sabe que los internados requieren de mucha psicología, de conocimientos humanísticos varios para pasar del mundo de la alienación al mundo de la humanización. Por ello, puede presentar propuestas de talleres, charlas, jornadas, encuentros, clases, etc., para enseñar en las penitenciarías. Puede crear instituciones de salud mental, en la Guía Anual de Actualidad Psicológica, en Internet, revistas de psicología, etc. Puede encontrar diversos ejemplos de instituciones que se dedican a la salud mental. A continuación, una lista de las diversas instituciones instrumentados por psicólogos psiquiatras. 1. Clínica privada de reposo, con servicios psicológicos y psiquiátricos de todo tipo. 2. Centros de rehabilitación de toxicómanos. 3. Mutual de psicólogos. Asociación de Estudios Lacanianos. 4. Centro de Asistencia Psicológica. 5. Clínica de Día. 6. Cooperativa de Atención en Salud Mental. 6. Centro de Internaciones Breves. 7. Centro de Estudios Psicodiagnósticos. 8. Centro de Asistencia y Docencia en Salud Mental. 9. Grupo de Estudios Freudianos. 10. Centro de Especialistas en Niños y Adolescentes. 11. Centro de Estudio y Asistencia a Instituciones Escolares y Empresariales. 12. Equipo interdisciplinario para el tratamiento de la bulimia y anorexia. 13. Centro especializado en toxicomanía. 14. Fundación dedicada a la asistencia y prevención de las toxicomanías. 15. Comunidad terapéutica para niños y adolescentes. 16. Centro de estimulación temprana y asistencia al niño. 17. Centro de estudios psicosomáticos. 18. Centro de estudio y tratamiento de los trastornos alimentarios. 19. Universidad psicológica. 20. Centro de asistencia psicológica y de acompañamiento terapéutico. 21. Centro de investigación psicológica y epistemología del psicoanálisis. 22. Centro de formación en terapia gestáltica, cognitiva, sistémica, etc. 23. Centro de formación en técnicas psicológicas. 24. Centro de asistencia psicológica, psiquiátrica y psicopedagógicas del sur. 25. Centro Jack Lacan. 26. Centro de estudio y prevención de las psicopatologías infantiles. 27. Centro educativo y terapéutico transdisciplinar. 28. Escuela de formación en orientación vocacional ocupacional. 29. Centro de estudio del arte y del psicoanálisis. 30. Centro especializado en psicosis infantil. 31. Instituto dedicada a la terapia familiar, etc. La lista de centros, institutos, escuelas y comunidades terapéuticas de todo tipo es interminable. Las sugerencias previas son simplemente para despertar el espíritu emprendedor del psicólogo para que pueda expandir sus posibilidades profesionales y capacidades latentes. Propuesta e instrumentación de grupos de autoayuda en escuelas, clubes e instituciones de salud varias. Desde un enfoque grupal, el psicólogo puede intervenir en forma terapéutica y preventiva instrumentando la técnica de los grupos de autoayuda. En la formación profesional abundan textos sobre psicoterapia de grupo y los grupos de autoayuda. A continuación, breves sugerencias sobre los contenidos posibles de los grupos de autoayuda en educación. Los grupos de autoayuda o grupos de reflexión en educación. En este sentido, resulta imprescindible considerar algunos puntos. Los grupos de autoayuda mutua en la escuela. Historia de los grupos de autoayuda mutua. Diferenciación con otros métodos de grupo. Enfoque pedagógico, didáctico de los grupos de autoayuda mutua. Métodos auxiliares, psicodrama, psicoanálisis, análisis transaccional. Otros. Su uso desde el gabinete psicopedagógico y en la dinámica áulica. Enfoque sistémico de la comunicación en los grupos de autoayuda mutua. La función del monitor en los grupos de autoayuda mutua. Transferencia, resistencia e interpretación en los grupos de autoayuda mutua. Capacitación docente en grupos de autoayuda mutua. Dinámica de grupo de los grupos de autoayuda mutua o grupos de reflexión. Su relación con la dinámica institucional. Mecanismo de curación en los grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda mutua como estrategias de prevención de la violencia escolar, trastornos específicos del aprendizaje, drogodependencia, enfermedades de transmisión sexual, embarazo precoz, trastornos de personalidad, conductas delictivas, neurosis, etc. Publicidad, sí. La comunicación con el futuro paciente, o con una institución, empresa, etc. es crucial. La publicidad es una forma de ella. Su servicio necesita volverse público, es decir, que lo conozcan. Ello posibilitaría que los futuros analizandos utilicen y recomienden sus servicios y retornen a su consultorio o lo contraten para RRHH, etc. La intención de la publicidad es impactar en la mente del cliente, es decir, producir motivación o demanda a partir de la oferta publicitaria. Esto concuerda con la idea psicoanalítica de que el deseo se relaciona con los significantes, amo, de cada época, llevando a que los sujetos se adecúen a los dictados o imperativos de la publicidad,
aunque, naturalmente, en sentido relativo. Una consigna publicitaria debe incitar o despertar la conciencia de enfermedad, y la necesidad de un profesional de la psicología para asesoramiento, orientación, cursos, artículos científicos interesantes y autorizados, comentarios, etc. ¿Cómo se logra este proceso? A través de lo que todos conocemos como comunicación subliminal. En esta forma de comunicación o publicidad, el estímulo se presenta por debajo del nivel de la conciencia o nivel subliminal. También se la denomina sugestión inconsciente. Es una forma de influencia sobre los deseos de las personas para despertar demanda a partir de la oferta. En el caso de la publicidad, el inconsciente logra registrar las imágenes veloces y repetitivas que aparecen en los medios televisivos o radiales. Cabe recordar el experimento sobre comunicación subliminal en un cine, donde fueron presentados estímulos o imágenes cuya duración era de 2 o 3 tercios de segundos. Durante las 6 semanas de duración del experimento, el público consumió casi el doble del tipo de gaseosa presentado en el experimento. Por lo tanto, el profesional deberá adecuar sus mensajes para estimular la necesidad de terapia y asesoramiento para poder contribuir a disminuir el malestar en la cultura, y los nuevos síntomas, que abruman a una población pera de angustias, ataques de pánicos, miedos, inseguridad, dificultades de pareja, problemas de familia, síntomas en los niños, problemas escolares, violencia escolar y familiar, etc. ¿Con qué medios publicitar? Los más comunes son: la TV puede ser un cable accesible, la radio, una FM regional, etc. Los diarios y revistas regionales, así como las carteleras, folletos y volantes. Se pueden realizar eventos atractivos para exhibir el servicio, como una charla sobre inteligencias múltiples, para docentes, tarjetas profesionales, muestra de los propios artículos a través de una página en Internet, llamadas telefónicas a instituciones sobre la posibilidad de una charla, curso, ONGs, grupo de autoayuda, conferencia, enseñanza, nuevo proyecto, etc. Por correos, internet, etc. La publicidad en el consultorio, como los carteles, artículos realizados, los propios libros, promociones, etc. Se recomiendan las campañas publicitarias, o publicidad intensiva, que facilitan el conocimiento del servicio en sus múltiples facetas, educación, terapia, etc. Publicidad en la web, realización de tu blog profesional, páginas web, periódico PSI, etc. Teleconferencias online, cortometrajes en YouTube, entre otros. En suma, la publicidad apunta a motivar, es decir, despertar el deseo y la conciencia de enfermedad o de la necesidad de orientación y asesoramiento profesional. Conclusión. Este breve ensayo solo abre el panorama del nuevo campo de práctica de los profesionales del mundo PSI. Desarrollar el marketing PSI es la tarea ahora de universidades y de profesionales del marketing. Dar un nuevo instrumento a los futuros egresados de carreras mayores de psicología es una obligación ética de todo colegio de psicólogo y universidad. Desde ya, decimos que lo expuesto resulta breve y que el marketing PSI abarca mucho más y pueden estudiarse los tipos de terapias más exitosos, el perfil del psicólogo en la sociedad, el desarrollo profesional, las formas de organización de instituciones de salud como una ONGs, un centro de rehabilitación, etc., para que el futuro profesional posea una visión clara de su mercado psicolaboral. Un psicólogo no solo hace terapia porque puede promocionar su práctica a través de FM online, cortos, televisión informativa, entrevistas periodísticas, conferencias, teleconferencias, y formas de promoción de su tarea que abarcan las nuevas tecnologías. La terapia online aparece solo como indicio de lo que el futuro tecnológico le depara al profesional de la salud mental, y este está obligado a actualizarse y ser activo en la conexión con el sujeto de la demanda que pide a gritos un tratamiento, aunque lo realiza en forma simbólica e indirecta. 2.